el poder de la imagen ha cambiado totalmente, las imágenes se han convertido en algo mucho más complejo y ambiguo que, digamos, hace 30, 40 años, ¿no? Hasta hace 20 años, digamos que las imágenes solo las creaban los profesionales. Había profesionales de la fotografía, profesionales del cine, que eran los que tenían esas máquinas, esas cámaras fotográficas, y casi todo el mundo que veía imágenes creadas por profesionales de la imagen. Hoy en día todo eso ha cambiado. Entonces todo el mundo es director, todo el mundo es cineasta, todo el mundo es creador de imágenes y todo el mundo es consumidor de imágenes. Entonces todo eso ha llegado a una saturación completa donde las imágenes ya para mí no son una representación del mundo, sino que es algo mucho más complejo que es difícil de analizar. Digamos que para mí ahora todas las imágenes son ficción. O sea, incluso una imagen que podemos estar grabando de las manifestaciones en Cataluña, que es en directo, que estás ahí con ellos, estás grabando, de un acto terrorista, de cosas que te pasan en tu familia, en tu casa. La lectura que uno tiene de esas imágenes es dificilísima. Una cámara ya no es un testigo de algo, es algo mucho más complejo de analizar. Entonces, para mí ya todo es ficción. Entonces, digamos que partiendo un poco de... No era una reflexión intelectual la que iniciamos el proyecto, pero digamos que estábamos queriendo hablar de alguien que ve algo que no debería ver, no debería haber visto, ¿no? Entonces, creo que hoy en día estamos todos expuestos a una cantidad de imágenes que no deberíamos ver, que sobran en nuestra vida. No necesitamos consumir tanto tipo de imágenes y hay ciertas imágenes que no deberíamos estar viendo. En este caso en Internet, pues me puse a bucear durante 2 años viendo imágenes en Internet y es una auténtica locura lo que hay ahí dentro, ¿no? Si empiezas a indagar realmente por el lado oscuro de Internet, hay muchísimas cosas increíbles con el que se trabajan con el mundo de la imagen. Entonces, digamos que era cómo hablar sobre una persona que ve algo que no debería haber visto. De ahí viene un poco la frase que decía Juan Carlos, que está en el póster, de ten cuidado con lo que ves, que puede cambiar tu forma de mirar. Digamos que estamos todos viendo una serie de cosas últimamente que ya ha cambiado la forma de mirar del ser humano. El ser humano ya no va a poder mirar una imagen, una película, una imagen audiovisual como antes, como hace 30, 40 años, como nuestros padres, digamos. Ya no somos inocentes audiovisualmente. Es uno de los temas de la película, quizá, no solo la pérdida de la inocencia, de la que se habla en varios momentos, una pérdida de la inocencia vital, moral, sino también audiovisual. O sea, ya nadie es inocente audiovisualmente. Y más que todo la gente joven, ¿no? Que está acostumbrada a producir y a consumir imágenes constantemente. Y estamos todo el rato comprobando cómo lo que se supone que es una imagen real de la vida real a veces casi más ficción que una imagen creada por Hollywood, digamos, ¿no? De hecho, curioso que ISIS o el Daesh utilice el sistema de grabación que utiliza Hollywood. Entonces ya no sabes qué es más real, si una película de Hollywood o una imagen real de Daesh, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Es como cada vez todo más complejo. Quería decir que yo, como llevo 1 año hablando de la película y ya estoy harto de mí mismo bastante, por eso hemos traído aquí a Juan Carlos y a Julio, que sobre todo Juan Carlos, que es casi la primera vez que está en un coloquio, entonces quería también que ellos tuvieran más voz que yo en algún momento, ¿no? Sí, presente un poco a partir de la idea un poco que tenía el Pedro, cómo articulas eso en torno a una narrativa, ¿no? ¿Cuál fue un poco el proceso? Bueno, pues... vamos a ver, o sea, lo que ha comentado Pedro está muy bien, y para completarlo y que tengáis un poco idea de cómo fue el proceso para hacer esta película, nos planteamos lo que ha dicho Pedro, esta teoría de las imágenes, que estamos saturados de ellas, pero yo a la hora de enfrentarme al guión y a la historia, recuerdo que pensé que todos en algún momento, a pesar de todo lo que vemos en nuestras vidas, siempre hay una imagen o podemos ver algo que para nosotros es particularmente importante y que puede cambiar nuestra forma de ver las cosas o puede cambiar nuestra vida completamente. Entonces, cuando yo escribí el guión, pensé en qué podría haber alguien que pudiera hacer que su vida se removiera por completo. Y lo que se me ocurrió fue precisamente lo que acabáis de ver, ¿no? O sea, cuando Julio, el protagonista Oliver, ve a su hermana en un vídeo erótico, pues eso cambia completamente su vida. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que a mí me sirvió de base para empezar a escribir el guión. Pensar que todos en algún momento, a pesar de que vemos muchas cosas en nuestra vida, siempre hay una imagen, siempre hay algo que vemos que puede hacer que cambie nuestra vida completamente. Y entonces eso me pareció muy interesante, muy poético, me pareció maravilloso y también horrible, porque a veces nuestra vida puede cambiar por una simple mirada.
sobre todo, pues eso, puede ser de algo muy bonito o puede ser de algo muy desagradable, pero las imágenes tienen mucho poder y creo que todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, si nos damos cuenta, hemos visto algo que nos ha hecho cambiar. Y entonces, pues bueno, en el caso de la película, pues cambia para algo dramático, pero bueno, me parece fascinante que, de hecho, si lo pensamos bien, si tuviéramos que contar los momentos o las imágenes que ha cambiado nuestra vida, pues nos quedaríamos muy alucinados de descubrir cuáles son, que no son muchas precisamente. Y eso me parece fantástico, ¿no? O sea, centrar la película en un segundo que puede cambiar tu vida, pues eso fue un poco lo que llevó a que escribiera este guión. Y le paso la... Bueno, gracias por quedaros al coloquio, gracias por venir y ver la peli. Están aquí también en el público Elisabeth Gelabert, que es la madre, y Andreas Muñoz, que también hace del novio, y Susana Gil, que hace de la novia también de Oliver, mi novia en Estados Unidos. Entonces, quería agradecerles estar aquí también. Y no sé, la pregunta, yo no escribí nada. Es decir, los actores no somos, yo no me considero creador a nivel, ¿no? O sea, somos manipulados por los creadores de la película para hacer el papel y para interpretar el papel que hay que hacer. Para mí, al verlo, intenté quitar el momento. Claro, ves la película, es el momento que cambia tu vida, pero interpretativamente o de forma, desde el punto de vista la persona no se da cuenta de que eso cambia su vida. Entonces fuimos buscando, creo que la forma de que eso subconscientemente te va cambiando. Entonces tú vas a rascar un poquito y de repente al rascar vas encontrando cosas que te van cambiando poco a poco. Entonces la película te va metiendo dentro del mundo de Aurora poco a poco, y a Oliver le mete dentro de ese mundo y empieza la conversación. Entonces es un tren que no se puede parar, pero creo que él no se da cuenta, y es parte del proceso de la peli, que esto está cambiando, hay un antes y un después. El antes y un después para mucha gente es el incesto que dices, ¿no? En la parte del medio donde realmente se consuma la relación que están buscando o hurgando ahí. No sé si hay preguntas. Sí, ahora abrimos otro. Yo te quería hacer una, porque se ha hablado de esta película en relación con Arrebato, y ahora que la he visto un poco entiendo un poco esos niveles subterráneos que la conecta, y tu personaje en esa película tiene mucho de Eusebio Poncela, ¿no? Esa mezcla de seducción y perversión, ¿no? ¿Cómo se trabaja un poco un personaje que se sostiene sobre un hilo muy, muy complicado, ¿no? Realmente. Pues es complicado. No sé si te molesta lo de Luz. No. De hecho, el proceso fue difícil. O sea, estuvimos trabajándolo mucho porque al principio era un personaje más, mucho más hacia un lado del eje que el otro. Entonces empezamos a jugar con tirar del eje y ponerlo más centrado, más lo que tú estás diciendo, que el que seduce, el Drácula, ¿no? O sea, antes era un poco más por este lado, y luego el seductor, porque no puede ser alguien que seduce además de estar en ese lado que se cae por la vertiente oscura. Creo que es más interesante esta última parte, ¿no? Entonces es más complejo, es decir, quiero estar y no quiero estar a la misma vez. Quiero estar viendo esto, pero no quiero estar viendo esto. Es parte de lo que hay ahí. Yo soy una persona muy diferente al personaje. Cuando empezamos a ensayar, Pedro me decía, no sé si es el personaje que hemos escrito, pero hay algo ahí que me interesa. Parte de la brillantez para mí es aceptar que el actor a lo mejor no va a llegar al punto de lo que es el guión, y dejar que el guión se adapte un poco a lo que es el actor. Entonces, trabajando eso con ensayos, con actrices, haciendo castings, estuvimos 6 meses o 9 meses trabajando esta parte de lo que es el personaje, y creo que encontramos, no solo en rodaje, sino luego en montaje, hay cosas que se han quitado completamente del montaje, que a lo mejor le llevarían a otro lado a este personaje que al final no está. Entonces está mucho más, y eso se ha trabajado, y se trabaja mucho en lo que es desde el guión hasta luego la peli se hace en montaje muchas veces. O sea, digamos que en este caso Julio
en su vida es totalmente, digamos que hasta incluso lo opuesto que lo que es Oliver. O sea, su vida es totalmente diferente a eso, no tiene nada que ver. Con lo cual creo que lo positivo de todo esto es que la luz que tiene la mirada de Julio, la luz que tiene Julio en su vida, enriqueció un poco el personaje de una forma subliminal. Evidentemente es difícil de verlo porque los actos de este hombre son los que marcan a su personalidad y lo que vemos en pantalla, pero sin querer por debajo la luz de Julio estaba enriqueciendo todo eso, hace que sea más soportable el personaje, si no sería muy difícil. Digamos que la primera opción que podría haber tenido yo es escoger a un tío que fuera muy similar. De hecho, lo primero que pensé es eso, ¿no? Escoger a una persona que fuera muy similar al personaje de la película. Y por eso al principio ensayar con Julio era difícil, porque claro, él no era esa persona, evidentemente, tenía que acercarse, la persona se tenía que acercar al personaje y no al revés, porque yo muchas veces he trabajado con no actores, digamos, o actores que no son profesionales, que no pueden ser otra cosa que lo que ellos son. Entonces digamos que ahí el personaje siempre se adapta a la persona, es un viaje completamente a la inversa. Entonces lo interesante aquí fue darnos cuenta de que precisamente todo lo que es Julio por dentro nutría lo que por fuera tenía que transmitir otro tipo de cosas. O sea, creo que por eso aguanta los primeros planos de la película bien el personaje, si no sería muy difícil convivir con ese tío tan de cerca tanto tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, como nuestros coloquios son abiertos al público, levanten la mano y con mucho gusto los acercamos. Tenemos aquí una pregunta. Sí, para un par de detalles. Lo primero sobre el corto, que parecía en la escena en la que la monja se sumerge, parece un filtro negativo, que de repente entra en blanco y negro en el pelo y el traje y sale a la inversa, con el pelo blanco y el traje negro. Y otro detalle también de la película, el aspecto de la cámara, de Peeping Tom, de Sneaker, de Fishbone, que parece, al principio te recuerda, cuando está colocada la cámara sobre la pantalla, parece el matrimonio Arnolfini, porque incluso hay un espejito de fondo, el cuadro de Van Eyck del Museo del Prado está colocado. Pero sobre todo, lo que quería preguntar es, ¿cómo se te ocurrió en el guión, en la entrevista de Julio en el tren y posteriormente la primera sesión de Ivana con Juan Pablo, con el psicólogo, la idea de solo enfocar a los actores y dejar al otro en voz en off? Bueno, el corto es un videoclip, o sea, no. Básicamente a mí la parte del corto que me gusta es justo cuando llega hasta ahí, cuando llega al color, digamos, o cuando ya sale del agua. Lo que pasa es que esta chica, esta músico, se llama Lecuona y ella sale así al escenario, ¿no? Entonces digamos que pues tenía sentido, ¿no? Que digamos que renaciera como el personaje este. Pero no tiene ningún filtro, es todo hecho con una cámara bastante sencilla. O sea, sí tiene postproducción, pero no mucha cosa. Lo del matrimonio de Arnolfini, no sé a qué secuencia te refieres. La escena que la primera está colocada la cámara en plan Peeping Tom en la carreta africana y... dices el círculo. Exactamente. En plan Sí. Bueno, me encanta ese cuadro, pero vamos, no, sí, que es circular. Sí, pero vamos, que no lo he sacado de ahí para nada, pero es buena referencia. Y luego la otra pregunta, ¿cuál era? Los dos la entrevista de Julio con el entrevistador en el tren y la primera sesión con Juan Pablo, de psicólogo, que solo enfocas a los actores y dejas a los otros en voz en off, al psicólogo y al entrevistador. Sí, bueno, todo eso tiene que ver con el formato 1:33, ¿no? El Academic Ratio, que se suele llamar, que es un formato muy utilizado a lo largo de la historia del cine, pero que ahora mismo está un poco en desuso, es una pena. A mí es un formato que siempre me ha enamorado, me ha encantado, siempre he querido rodar en ese formato, pero mis primeras películas, por temas de guión o que fuera, pues no encajaba la historia con ese formato, ¿vale? Pero desde el principio sabía que quería rodar en 1:33 para esta película, y sobre todo creo que funciona bien en el sentido de que es una película sobre ver demasiado, pero también sobre querer ver más. Es una película donde apenas se muestran tantas cosas, puede ser sensual, erótica, pero en el fondo no estás viendo prácticamente nada, porque al final todo está en nuestra cabeza, es psicológico, ¿no? Es una película bastante psicológica en ese sentido. Entonces quería un formato que fuera como un poco claustrofóbico, un poco cerrado, para que estuvieras todo el rato como la necesidad de, joder, ¿por qué no se mueve un poco y veo un poco más, ¿no? La necesidad de esa constante, esa tensión de... Porque es todo un coitus interruptus toda la película, de alguna forma, es una frustración, tiene que ver con la frustración que nos causan las imágenes, con la frustración en la vida de algunas cosas, ¿no? Entonces esa frustración visual también me interesaba. Y muchas de las referencias que utilicé en 1:33, pues desde Bergman a, no sé, Philippe Garrel, mucha gente está utilizando los primeros planos y siempre me han parecido maravillosos esos primeros planos, ¿no? En 1:33, porque es exactamente el rostro, o sea, no hay más, no hay nada que te perturbe. Cuando tú estás rodando algo más en escope o más abierto el plano, digamos que siempre tienes pues el espacio alrededor que te molesta, que nutre el plano, pero a mí muchas veces me molesta. Entonces quería que fuera solo ellos, que no pudieras escapar de la película.
Al mismo tiempo también te diré que como no teníamos pasta, no teníamos dinero para meter extras y tienes que rodar en un bar, pues no puedes tener el bar vacío. Entonces ya, teníamos a 3 personas que normalmente eran mi primo, mi prima y el de los cafés, ¿sabes? Entonces eso en 1.33 pues lo solucionas, pones a 2 personas ahí, el sonido y ya lo tienes. Estoy desvelando aquí los secretos, pero bueno. ¿Dónde rodaste la película y cuánto tardaste en rodarla? La rodamos en Madrid. Bueno, es que es un periplo muy largo. Esta película se iba a rodar en Colombia, también en México se propuso, se intentó buscar dinero por ahí. Se iba a rodar en Cataluña, en Girona, y no pudo ser. De hecho, estuvimos preparando hasta 2 meses antes de rodar la película, se iba a rodar ahí, y de repente me vi sin nada y tuve que encontrar todas las localizaciones y todo en Madrid, y todo se rodó en Somosaguas, a las afueras de Madrid. ¿Y qué más? ¿Y cuánto tiempo tardó en rodarse? Sí, rodamos todo lo del tren, se rodó en abril y lo demás se rodó en septiembre. O sea, se separó en 2. Y de hecho la cámara era diferente, el equipo era diferente, todo cambió. ¿Cómo se va? Yo quería también preguntaros cómo vas construyendo la película durante el rodaje. Es decir, has comentado de que tienes un guión inicial, pero que no es un guión firme, que después lo vas construyendo con los actores. ¿El rodaje también tiendes a improvisar o estás abierto a lo que te proponen? Y después en un montaje, o sea, quiero que me cuentes un poco cómo se va, cómo el guión es algo vivo que se va desarrollando a medida que se va avanzando el proceso de la película. Yeah. Bueno, para mí el guión no es algo sagrado como para otras personas quizás, ¿no? Yo no sigo el guión tan a rajatabla. Para mí lo que importa es el corazón del proyecto. Además, este proyecto tuvo pues 20 y tantas versiones del último guión. Tratamientos ya ni me acuerdo, y de hecho en 3 incluso había otro guionista con el que hizo otra cosa y el título estaba, el personaje estaba, pero luego se cambió absolutamente todo cuando entró Juan Carlos. O sea que hay 1000 películas dentro de la propia película. De hecho yo rodé no sé cuántas horas, el primer montaje eran 3 horas, hay 1 hora entera de película, el guión era larguísimo, hay personajes enteros que no existen ya en la película, o sea que imagínate, ¿no? Lo que tiene que prevalecer es el corazón, y en los ensayos pues siempre intentamos proteger eso, el corazón, o sea, no hace falta que se diga la palabra exacta en el momento adecuado. Los actores en el set, por ejemplo, no sabían dónde se tenían que mover exactamente, tenían libertad total, eso hace que el cámara tampoco sepa dónde van a estar. Es un problema para el foquista, por ejemplo, pero eso luego te da mucha más libertad y vida en muchos otros sentidos. Digamos que se prepara todo muchísimo para que luego en el rodaje puedas hacer lo que te da la gana. Pero si no lo preparas todo muchísimo, porque fue una preparación larguísima de preproducción y de ensayos, también hicimos muchísimos ensayos. Que eso no quiere decir que estés ensayando la misma secuencia muchísimo tiempo, no, eso quiere decir que estás buscando el texto, las palabras, el tono, las sensaciones. Y entonces de la última versión de guión a ensayo cambió, de ensayo a rodaje cambió, de rodaje a edición cambió muchísimo, y de la última edición, que tuvimos 20 y tantas ediciones, de la penúltima a la última, fue increíble el cambio. O sea, de hecho el final de la película estaba en la página 30 antes. Sí, que casi quiere decir que no hubiese hecho falta que hubiese escrito el guión. No, básicamente. A ver, no es eso, el caso es que pero es que eso suele ocurrir siempre. Sí. Eso suele ocurrir siempre, lo que pasa es que luego no se habla de eso, pero eso ocurre casi siempre. Hay mucha gente que hace del guión una ilustración de un guión, pero no es mi caso. No, es cierto que cuando yo vi cómo cambiaba el guión mientras lo escribía, porque yo digo, joder, ya por fin tengo el guión definitivo, ¿no? Y que va, ni mucho menos. Después había que tuve que refundirlo junto con Pedro bastantes veces más, ¿no? Pero lo que me llamó la atención sobre todo fue cómo cambió el guión en el rodaje. Porque ya que lo tenía construido en mi cabeza, cuando empezamos a rodar, que yo estuve en el rodaje, pues nos dimos cuenta que había muchas cosas escritas que creíamos en ellas y que luego en el rodaje no funcionaban para nada. Y en el mismo rodaje, tanto gracias a Julio como a Ivana sobre todo y a Pedro, tuvimos que cambiar in situ muchas cosas. Y me sorprendió la capacidad que tuvimos todos de transformar las cosas a pesar de que todos creíamos en el guión. Y el primero que creía en el guión a pies juntillas era yo. Y tuve que descreer del guión y decir, a la mierda el guión, o sea. Sí, eso me sorprendió muchísimo. Y ganó, no cambió tanto. Pero bueno, al final sí que es cierto que de la idea original del guión a lo que tenemos en pantalla, a pesar de todas las transformaciones que hubo en guión, en rodaje, en montaje, después el espíritu de la película sí que está ahí. O sea, sí que está ahí ese espíritu perturbador, ese espíritu de
querer ver y no poder, de obsesionarte con algo, sí que está ahí. O sea, y eso me ha sorprendido muchísimo a pesar de todo lo que pasó durante el guión, el rodaje. O sea, eso sí que es increíble, la verdad. O sea, ahora ya el último en creer en el guión a pies juntillas soy yo. De hecho, ahora mismo me planteo, digo, ¿hará falta escribir un guión para rodar una peli? Casi. La elección de Ivana como protagonista femenina, que tenía cierto riesgo, ¿no? Porque Ivana es una actriz, tiene un personaje de una película de mucho éxito hace 10 años, El laberinto del fauno, que todos conocemos. De repente meterla en esta película que no tiene nada que ver con... De hecho, quizás has jugado con eso, con la ruptura un poco de la imagen que tenemos de Ivana de esa otra película, ¿no? De alguna forma, o... Sí, de hecho, bueno, en realidad somos afortunados. Tuvimos suerte de que iban a aceptar hacer el proyecto. Bueno, es tan difícil, tan fácil que una chica de esa edad, que sea buena actriz, que tenga una serie de características, porque de hecho no me fue fácil encontrar... equivalentes a Ivana, digamos, porque tenía un plan B, evidentemente, por si acaso Ivana no podía al final o no quería, ¿no? No era fácil encontrar esas características, esa edad que es entre chica y mujer, digamos, para que él tenga una edad que puedas entender que su madre la encierra, pero que ya es suficientemente adulta como para andar sola por la vida al mismo tiempo. Entonces es un poco extraño. Y Ivana es una persona brillante, la verdad. La conocí haciendo un cortometraje hace años, y era ayudante de dirección en un corto de unos amigos, y ella estaba con Maribel Verdú haciendo de uno de los protagonistas, y en cuanto la vi, ya tenía 17 años, y además como era ayudante de dirección estaba detrás de la cámara, con lo cual vi todo el proceso, ¿no? Desde los ensayos hasta el final, y me llamó muchísimo la atención, o sea, realmente me impresionó. Ella, porque ella curiosamente creo que se parece bastante, no digo a cosas que pasan en la película evidentemente, pero ella es igual de inquietante que a mí me parece cuando veo la película, ¿no? Y inmediatamente cuando empecé a escribir pensé en ella. De hecho, todo ese juego de... Si la película habla sobre manipulación y perversión, ¿no? No hay nada más placentero que pervertir el propio cine también. O sea, coger a La niña inocente, El laberinto del fauno, una película de fantasía, que por cierto no he visto, o sea que tampoco puedo hablar mucho, pero vamos, me la imagino, y convertirla en el objeto de deseo de un tío de 40 años que es su hermano. O sea, es genial, ¿no? Me encanta la idea ya de sí, es como perviertes todo, pero encima perviertes la mirada, y más que nunca la mirada del cine, del cinéfilo, ¿no? De todos los... De hecho, me llegan mogollón de mensajes de gente que ha visto El laberinto del fauno y que, bueno, ahora está con la niña del laberinto del fauno, que están perturbados, están calentitos. Tu anterior película era bastante más abstracta. Esta es una película la que te metes mucho más en los personajes. ¿Tú notas una evolución ahí? O sea, ¿qué es lo que está buscando ahora como director? ¿Qué es lo que hemos visto en esta película y lo que te propones en el futuro? Es que ¿O no hay... Acabo de cumplir 40, macho. Va a ser en mal día. el protagonista de su siguiente película. Justo cumplo 40 hoy, estoy perdido, pero totalmente. Pues mira, no sé, yo llegué al cine de una forma así como rebotada. Digamos que yo no he estudiado nunca cine. Estudié Bellas Artes, como mis profesores en Bellas Artes eran tan inútiles y tan malos, dije, pues no voy a estudiar cine porque será peor, entonces pues ya directamente voy a hacer otras cosas, a meterme en rodajes o lo que sea, y ahí aprenderé cómo se hace una película, ¿no? Entonces considero mis primeras películas como cortometrajes, de alguna forma, como empezar a buscar, con lo cual a mí me cuesta mucho sacar conclusiones, estoy todavía sacando poco a poco algunas conclusiones de quién soy yo. De hecho, hasta esta película no me refería a mí mismo como director de cine, me costaba muchísimo decir que era director de cine, todavía me cuesta, ¿no? Con lo cual tengo que todavía integrar muchas ideas, muchas cosas y saber cuál es el camino a seguir, no lo sé. Bueno, pues te seguiremos en ese camino. Pues bueno, felicidades por esta magnífica película. Yo las he visto las tres y creo que es tu mejor película personalmente. La verdad es que por lo Muchas cual gracias. veo una línea ascendente. ¿Por qué ir para atrás? y esperamos pronto la próxima, que no hay que esperar 7 años para... Uy, está la cosa dificilita, ¿eh? Sí. Bueno, si podemos hacer un crowdfunding desde ya, mira, 5 eurillos cada uno y me puedo empezar a escribir. Creo que tenemos ahí una última pregunta. Hola Pedro, lo primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Y ahora va una pregunta un poco con amor a leche. ¿Por qué Oliver planta una cámara? O sea, es director de cine, le faltan planos, le falta el plano cuando se follan a su hermana.
¿por qué va a una cámara? ¿Por algo de no se atrevía? Es que lo veo, y es un acto premeditado. Lo vemos cuando coge el mechero. Se lo había traído desde Estados Unidos. No sé. Sí, es un acto totalmente premeditado. Lo que pasa es que no sabe exactamente qué va a hacer con eso. De todas formas, él siempre lleva cámaras encima. De alguna forma, o sea, él está buscando convertir a su hermana en una especie de icono audiovisual propio, una especie de canal de televisión privado, porque es una película sobre dominación, sobre manipulación. Es también una lucha entre sexos, de alguna forma también. Entonces es una sed de poder, de querer manipular a alguien que en el fondo quieres, pero quieres de una forma un poco distorsionada. O sea, digamos que también tiene algo de autodestrucción la película, porque lo único que le queda en su vida, sus padres murieron, lo único que le queda en su vida es su hermana. Y aún así está como forzando todo el rato la máquina. Y él entiende el mundo a través del audiovisual, a través de mirar a través de una máquina, que al final son máquinas las cámaras, ¿no? Entonces, digamos que es una forma de aproximarse a su hermana gradualmente, de invadir su mundo a nivel gradual, antes de llegar a lo físico. Lo que pasa a la mitad de la película, que eso fue lo que nos dimos cuenta, Juan Carlos y yo, que era lo que más fuerza tenía en el guión, es que lo más normal hubiera sido dejar la cámara ahí, que toda la película fuera una película voyeurística. Y nosotros nos negamos a eso, porque la película habla de las limitaciones del audiovisual, que llega un momento que el audiovisual no puede llegar a la vida real, porque todo el audiovisual, como he dicho antes, es ficción, todo es un truco. Todo es constantemente un truco. Entonces llega un momento en que él decide pasarse su propia profesión por encima y atacar a la persona física, porque la cámara ya no le sirve. Pero digamos que es una persona que desde el principio de la película ya se demuestra que él funciona, la cámara es como una especie de arma protectora, ¿no? De hecho, cómo ahuyenta a esa mujer en el tren. O sea, él su forma de verbalizarse en el mundo es verbalizarse audiovisualmente. Entonces, no sabe hacerlo de otra forma. Coloca una cámara porque es su forma de poseer el mundo. No, o sea, mi pregunta no iba a eso. Iba a, a por qué una. O sea, entiendo que si fuera pescadero, ¿sabes? Se pilla una cámara en la tienda de espía y la planta, ¿sabes? Pero es un director, ha tenido que sufrir por background hostias, me faltan planos. O sea, no digo el punto de que él haga el show de Truman, pero a lo mejor 2 o 3 planos. No, precisamente eso es lo interesante. O sea, primero porque él no tiene tiempo. O sea, apenas tiene unos segundos para colocar la cámara en el lugar que... De todas formas, nos metemos ya en el realismo, en la realidad. La película está un poco alejada de eso. Si empiezas a pensar un poco si le dio tiempo o no le dio tiempo, cómo es el wifi, cómo funciona todo eso, claro, se destruye toda la parafernalia, ¿no? Digamos que él tiene poco tiempo de hacer eso y es una decisión totalmente intuitiva, que es muy similar, no sé si tú eres director o diriges cosas, pero a veces es muy similar cuando tú llegas a un set y a veces por tiempo tienes que de forma instintiva decidir cuál es la mirada. ¿Dónde colocas esa cámara? Por mucho que la hayas preparado, lo que sea, a veces hay cosas que ocurren que no puedes colocar la cámara donde tú quieres o ni siquiera. Yo ya por ejemplo, no hago storyboards, no pienso dónde coloco la cámara, llego a un sitio y como que tienes que sentir el lugar donde se pone la cámara. Entonces, eso ocurre. En un instante él ocurre y eso, de hecho, si se ve que no le interesa ni siquiera la cama, ¿no? Porque nosotros queríamos huir eso, de que su mirada sea solo morbosa sexualmente. A él no le interesa exactamente ver lo que ella hace en la cama exactamente, le interesa ver algo de ella y tener una imagen con la que luego poder chantajearla, que es lo que hace después, la chantajea con las imágenes. Entonces, digamos que no le da tiempo a colocar más cámaras. Y efectivamente lo que tú estás pensando, pues probablemente es una cosa interesante que él está pensando cuando está viendo las imágenes y dices, coño, me faltan planos, no tengo aquí la información que deseaba. Sí, bueno, en fin, cuando yo escribí el guión no me planteé los planos que iba a poder recoger, solamente que es que era realístico el que colocara solamente una cámara, o sea, no le veíamos tan obsesionado como para colocar varias cámaras, y efectivamente, o sea, no tenía tiempo, o sea, realmente entras en la habitación de tu hermana, colocas una cámara y te vas y punto, y con eso es suficiente, y eso a la vez apoya el hecho de que se le quede insuficiente y eso le obsesiona todavía más. Entonces con media cámara incluso hubiera ido bien, o sea, está bien así, o sea, en el sentido de que, pues, como ha dicho Pedro, o sea, no tenía más parafernalia y no quería hacer una película realmente, simplemente quería ver a su hermana en su intimidad, ¿no? Y bueno, con una cámara era suficiente. Pues una cámara ya era un riesgo enorme en todos los sentidos, de que lo pillaran, de que, o sea, 2 cámaras ya, vamos, como para... Sí, ya hubiera sido un realizador de televisión. Bueno, pues felicidades por la película, muchísimas gracias.
Y gracias a ustedes por asistir.